Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, desde Colectivos, estamos nuevamente transmitiendo Échale Mate. Recuerden ustedes, Échale Mate no es otra cosa que echarle cabeza. Y echarle cabeza en este momento en el Ecuador es muy importante porque hay muchos temas que tenemos que analizar y ser críticos y tener una conciencia de lo que está pasando. Parece mentira, pero aquí cambian las circunstancias y la coyuntura de un momento a otro. Así que siempre habrá temas que conversar, pero cuidado. Muchos de ellos son humo, muchos de ellos son distractores que no nos permiten ver el fondo de lo que está pasando en el Ecuador. Es un Ecuador que se destruye día a día cada vez más. Y por eso en este programa hemos invitado a David Chávez, sociólogo, gran amigo, pero gran amigo, una persona que yo admiro mucho porque también soy sociólogo y sinceramente siempre tiene tesis, argumentación que realmente es sacarse el sombrero. Se lo he dicho personalmente a él porque realmente cuando plantea cosas es quedarse escuchándolo y realmente aprendiendo cada día más y compartiendo con él sus grandes y importantes tesis. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pepe querido, es un placer poder conversar con vos, te agradezco enormemente por la invitación. Chévere. Mira, se trata de lo siguiente, este programa, de hablar específicamente del movimiento indígena. ¿Por qué el movimiento indígena? Porque tenemos dos circunstancias que son importantes. Una, la unidad que planteó Pachacuti con la RC y con Luisa González, y el segundo momento es la entrega de conciencia, de votaciones en la Asamblea Nacional. Pues yo quisiera iniciar que tú me hagas un recorrido breve de lo que es el movimiento indígena en su parte organizativa como CONAIDE y de lo que es el brazo político Pachacuti. Una breve explicación para introducir el tema. Seguro, bueno, mira, así muy rápidamente, porque la historia del movimiento indígena es larga, en realidad podría parecer que no, quizá para alguna mirada inadvertida, pero es una historia larga. Los indicios de los primeros momentos de organización del movimiento indígena nos remontan a los años 60 y 70, hay momentos anteriores, pero la lucha de Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, pero se puede decir que se conectaron también con los 60 y 70, por supuesto. Pero se puede decir que en esa época, debido al conflicto agrario que se desarrolló en el Ecuador, es decir, el conflicto por la distribución de la tierra, están las raíces de las organizaciones que irán configurando el movimiento indígena que aparece en su forma contemporánea en los años 90. Pero el antecedente fundamental es esa lucha por la tierra, en definitiva, que ocurrió con organizaciones como la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, y algunas otras organizaciones vinculadas a partidos de izquierda, como el Partido Comunista, como el Partido Socialista, que fueron organizándose, que fueron articulando la lucha por la tierra, la lucha que implicó tomas de tierras, que implicó movilizaciones también, y que al final derivó en una bastante maltrecha y mal aplicada ley de reforma agraria que las dictaduras, tanto la dictadura conservadora de los 60 como la dictadura más progresista de los 70, emitieron y que permitieron un muy, muy relativo reparto de la tierra, ¿no? O sea, si uno mira los datos, los especialistas en los temas agrarios siempre te van a insistir en que la reforma agraria tuvo muy pocos efectos reales en cambiar la estructura de la mala distribución de la tierra, ¿no? Eso es el antecedente que nos lleva hasta los años 80, cuando aparece una joven generación de dirigentes indígenas, todos muy formados, profesionales, grandes cuadros políticos, que van a plantearse la necesidad de superar esa primera etapa, que era la lucha por la tierra exclusivamente, vinculada
a los partidos de izquierda y van a ampliar la discusión de cuál es la lucha de los pueblos y las nacionalidades indígenas y van a desarrollar sobre todo ese proyecto que giró en torno a la idea del Estado plurinacional. Es decir, no era solo la lucha por la tierra, era la lucha por los derechos, el reconocimiento de las identidades, el reconocimiento de los territorios, ya en un sentido no solo económico de la tierra para producir, sino de los espacios de reproducción de la vida, de la cultura, etcétera. Y eso da lugar a la conformación de la CONAIE, ¿no? Que se conforma a finales de los años 80, en el 87, y la CONAIE, que ya tiene, como digo, otro enfoque, ya no es una lucha campesinista, digamos, sino que es una lucha por derechos colectivos, etcétera, eclosiona en la escena nacional como un gran actor político y se convierte en el principal actor social, en el principal movimiento social del Ecuador, con el famoso levantamiento del Inti Raymi de junio de 1990, durante el gobierno de Rodrigo Borja, que se convierte en un enorme, es realmente una eclosión. O sea, de pronto nadie había advertido que el movimiento indígena había logrado organizarse hasta ese nivel y que era capaz de producir una enorme movilización nacional que, en cierto modo, paralizó al país. Con el liderazgo de Luis Macas y de otros dirigentes como Nina Pacari, Blanca Chancoso, etcétera, ¿no? En aquel momento. Y el movimiento indígena en ese momento tiene como bandera de lucha lo del Estado plurinacional, ¿no? Que es su gran reivindicación. El Ecuador no es un Estado uninacional, no es un Estado exclusivamente mestizo, y además en la idea del Estado plurinacional están una serie, si uno mira el programa de gobierno de la CONAIE de los 90, están una serie de reivindicaciones tradicionales de la izquierda o del progresismo, digamos, en la tradición ecuatoriana. Se habla de nacionalización de los recursos estratégicos, se habla de una mejor redistribución de la riqueza, se habla de un Estado fuerte, capaz de brindar servicios, capaz de producir distribución democrática de los servicios, en fin. Y entonces, a partir de ahí, el movimiento indígena hay que tener en contexto una cosa, ¿no? Hasta los años 80, el movimiento social más importante, el movimiento social más poderoso del Ecuador era el movimiento sindical, con el Frente Unitario de Trabajadores, que era en ese momento el que producía las grandes movilizaciones nacionales. Hacia los 90, como en todo el mundo, el sindicalismo ecuatoriano entra en una crisis terrible, las centrales sindicales y el FUD pierden completamente su centralidad en la escena de la organización social, y es el movimiento indígena el que llega a ocupar esa escena, y a lo largo de los 90 el movimiento indígena será, y esto es una cosa muy importante de subrayar, sobre todo por la coyuntura actual, será la fuerza social de resistencia y oposición al neoliberalismo más significativa y con mayor capacidad de darle cara y de poder detener y sostener el proceso de resistencia contra el neoliberalismo. O sea, el gran actor social que lucha contra el neoliberalismo entre los 90 e inicios de los 2000 es la CONAIE, el movimiento indígena y las organizaciones que estaban aliadas al movimiento indígena. Hacia los 90 que llegan es su mejor momento, hay varias movilizaciones, hay varios levantamientos, el movimiento indígena muestra su fuerza, deciden crear el brazo político del movimiento indígena, que es el Pachacuti, que se crea en el 96, y que inicialmente tiene una estrategia muy interesante, ¿no? El Pachacuti se había planteado ir ocupando territorios primero locales, ocupar gobiernos locales, etcétera, e ir generando unos referentes de gestión ahí que progresivamente les puedan hacer avanzar a un proceso más amplio, ¿no? Ahí está el proceso del gobierno de Cotacachi, por ejemplo, que fue muy exitoso en términos de gestión, etcétera, cuando Auqui Titoaña era alcalde y era aparentemente alguien de izquierdas, digamos, ¿no? Y bueno, van a hacer la lucha, van a estar lo de los combustibles, será una bandera, etcétera, pero decía yo, hay que subrayar un detalle. Lo importante de la lucha del movimiento indígena es que, si bien hay una reivindicación del respeto y la eliminación de la discriminación y la inequidad respecto a los pueblos y las nacionalidades indígenas, el movimiento indígena se convierte en un representante de los sectores populares en general. El movimiento indígena comporta un proyecto de lucha en esa época por todos los sectores populares. Sus luchas no son solo para los pueblos indígenas, son para las grandes mayorías empobrecidas, las grandes mayorías representadas por las clases trabajadoras o las grandes mayorías de las clases trabajadoras. Entonces el movimiento indígena se convierte por eso en un actor muy importante. Hasta el año 2003, en el que ya había una crisis, y en el año 2003 esa crisis termina de desatarse por el acuerdo que hacen con Lucio Gutiérrez para gobernar con Lucio Gutiérrez,
Recuerda que ellos llegan, o sea, Lucio Gutiérrez llega con el apoyo del Pachacutic y del movimiento indígena al poder, y esto desfigura completamente al movimiento indígena. O sea, esa es una crisis a la que hay que prestarle atención. No voy a tener mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero ahí empieza la crisis del movimiento indígena. Durante el gobierno de Rafael Correa, el movimiento indígena ni de lejos es el movimiento de los 90. Es un movimiento, primero, muy venido menos, primero, muy en crisis, y en segundo lugar empiezan a aparecer unas tendencias extrañas que estuvieron siempre en el movimiento indígena. O sea, en el movimiento indígena siempre hubo tendencias de izquierdas y de derechas. Pero en la época del gobierno de Correa, no olvidemos que era la CONAIE que se reunía con la Junta Cívica de Guayaquil, pues, o que terminó marchando con los banderas negras, porque a veces la gente cuando dice Correa atacó a la CONAIE piensa que es la CONAIE de Leonidas Issa. O sea, no. La CONAIE en esa época era otra cosa muy diferente, y me parece que además no era solo de esa época. Lo que estamos viendo ahora es que está eclosionando ese largo proceso de consolidación de unas alas de derecha al interior del movimiento indígena. Entonces, el movimiento ha logrado recomponerse en los últimos años. Este, sin embargo, el Crisis del movimiento, último cuarto. sí, sin embargo, digo, la CONAIDE representa, ¿verdad?, esas luchas iniciales de los años 90, la crisis de 2013 que tú estás planteando bastante bien, y que entonces se traduce en un Pachacuti totalmente entregado a las derechas, que pareciera que en este 2024-25 pudo de alguna manera resurgir tomando una bandera de unidad con la Revolución Ciudadana. Te hago una infidencia. Yo estuve en México reunido con varios dirigentes, entre ellos Ricardo, estuvo Verónica Silva, estuvo Uchuruchumbi, estuvo otro compañero, Coyahuaso, en fin. En esa reunión, Ricardo, que estaba fuera del país, le interesaba conocer cuál era la visión. Andrés Arau también estaba, le conocer cuál era la visión que tenían ellos respecto a la unidad, lo que estaban proponiendo. Todavía no se había concretado la unidad. Estamos hablando antes de eso, al inicio de la candidatura de Luisa. Y me llamó mucho la atención a Churuchumbi, a quien lo conocí a su esposa, ¿verdad?, que bajó la cabeza y dijo: me da vergüenza. Atiende, me da vergüenza no haber logrado la unidad. Y le voy a contar algo. La unidad no se logró electoralmente porque los dirigentes de las direcciones provinciales, de la organización de ellos, se opusieron. Es increíble. Tanto es así que había la posibilidad de que Leonidas Issa sea el candidato a la vicepresidencia con Luisa, y que de alguna manera ya estaba hablado para que el propio líder histórico Rafael Correa lo acepte. Y ellos no aceptaron. Entonces, se pusieron a discutir un poco los puntos, que son los 25 puntos famosos, ¿verdad?, que son los acuerdos. Pero no se logró electoralmente un avance. Es curioso. Y en los 25 puntos planteados, David, estaban todos los puntos importantes que ellos estaban reivindicando. Y sin embargo, ¿verdad?, deciden, por un trabajo con las bases, de llegar a la unidad en la segunda vuelta. En la primera vuelta van solos. ¿Cuál es la visión tuya respecto a esta decisión de que hay los 25 puntos, pero de todos modos ellos quisieron ir solos desde el primer momento, y después veremos por qué entran a la segunda vuelta y cómo entran a la segunda vuelta y cómo se rompe? Eso es bien importante. Mira, lo que pasa es que creo yo que es un momento en que en las izquierdas debemos dejar de autoengañarnos sobre ciertas cosas. Aquí y las izquierdas como la de el Pachacuti, el MPD, el Partido Socialista, se han vendido como las verdaderas izquierdas. Pero lo que estamos viendo en el caso del Pachacuti y también de los otros, en buena parte de las actuaciones que han tenido, es que no, son izquierdas conservadoras.
Y ojo, no es una valoración moral en el más estricto sentido. Me parece que hay que hacer una valoración moral. En últimas, lo que debemos pensar es en que es hora de quitarse las caretas. O sea, después de la derrota aplastante que acabamos de tener en las elecciones, es hora de empezar a quitarnos las caretas, es hora de empezar a bajarle a la superioridad moral, porque aquí resulta que las izquierdas que no alcanzan ni un 1% de los votos le quieren dar lecciones a la Revolución Ciudadana de cómo hacer autocrítica, cuando además, a la vuelta de la esquina, después de que todos los sectores de la izquierda, bueno, no todos, la Revolución Ciudadana, está diciendo que hay que mantener la unidad para poder enfrentar la arremetida salvaje que va a venir del autoritarismo neoliberal de Noboa, lo primero que hacen a la vuelta de la esquina es pactar con Noboa. Es decir, ahí me parece que hay un problema. O sea, yo empezaría por ahí. Creo que es un buen momento para dejar de decirnos mentiras y empezar a quitarnos las caretas. Estas izquierdas no le pueden dar lecciones a la Revolución Ciudadana. Ese es un punto que hay que dejarlo sentado con claridad. No tienen calidad ni moral, ni política, ni ética para darle lecciones a la Revolución Ciudadana. La crítica que la Revolución Ciudadana haga tiene que hacerla a la interna, tiene que procesarla a la interna, tiene que hacerla. Bueno, me parece que también hay cosas que hay que discutir, pero es la Revolución Ciudadana. Lo segundo es que ese conservadurismo les viene de esta especie de pacto político multiclasista que definió al Estado ecuatoriano históricamente. O sea, el Estado ecuatoriano siempre fue un Estado pactista, un Estado prebendario, en el sentido de que nunca tuviste, al final de cuentas, un sector, ni siquiera en la clase dominante, que sea capaz de darle unidad, de darle coherencia y de darle dirección al Estado. El Estado siempre fue un botín de todos los sectores. Obviamente, la parte gruesa del botín era para las élites, pero quedaba un pedacito que les servía a las élites siempre para negociar con los sectores sociales y con las izquierdas, de modo que haya un equilibrio permanente. Se permitía el conflicto hasta cierto límite y luego se negociaba. De hecho, como te digo, para mí no es un juzgamiento moral. En el caso del movimiento indígena, creo que el movimiento indígena leyó muy bien esa lógica de funcionamiento del Estado para poder precisamente lograr posicionar algunas reivindicaciones del movimiento. Entendió que el modo de hacerlo eran estas negociaciones. Pero eso te lleva inevitablemente a defender el orden establecido. Es decir, si así es como se opera, entonces, ¿para qué vamos a cambiar las cosas? Es decir, si yo puedo obtener que, como en el caso del MPD, que me entreguen las universidades los neoliberales y yo me dedico a hacer de las universidades un apéndice de mi partido, entonces, ¿para qué voy a pelear con por un cambio en la educación superior? Pasó lo mismo con la educación intercultural bilingüe para el movimiento indígena, exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo? Ahí está un límite. No vas a pelear por una reforma educativa real que mejore toda la calidad educativa porque vas a perder las prebendas que has ganado. Que te permiten además organización, seguir luchando. Ojo, no quiero sonar ahí muy moralista en el sentido de hay que sancionarlo. Creo que era la lógica de funcionamiento del viejo país. Lo que pasa es que el correísmo entró a partir en dos la historia política de este país y era, entre otras cosas, desterrar ese tipo de prácticas. Y por eso la oposición tan feroz. Ahora, lo segundo que quisiera decirte, Pepe, en esto de dejar de decirnos mentiras y contarnos cuentos, el movimiento indígena está derechizado no solo en ciertas esferas y ciertas élites. Hay una parte importante de las bases del movimiento indígena que están derechizadas y que están votando por la derecha. Mira, yo he venido siguiendo, no de forma muy sistemática, pero más o menos tengo, o sea, digamos, no he podido procesar suficientemente esa información, pero he ido recopilando información de las elecciones y de cómo votan las parroquias con mayor población indígena en el Ecuador. Una de las conclusiones que resulta más interesante al revisar esos datos es que las parroquias indígenas, las de mayor población indígena, vienen votando mayoritariamente por la derecha, al menos desde el 2013, y si te pones un poco más rígido, desde el 2009. Hay ocasiones en donde, cuando estuvo, por ejemplo, Alberto Acosta, de candidato del Pachacuti y la Unidad de las Izquierdas, en el 2013, había buena parte de las parroquias con mayor población indígena que votaban por Lazo y no por su propio candidato. Entonces, eso te dice que ahí hay un proceso complejo que estamos bastante lejos de entender, porque aquí el movimiento indígena se estudió muchísimo en los años 90 y hasta el inicios del 2000, y después se dejó de estudiar. Y entre el 2000 y el 2025, las transformaciones sociales que ha habido el país en general, su composición de clases, sus estructuras de clases medias, etcétera, han cambiado muchísimo.
hay la emergencia de lo que uno puede ver, así por lo poco que hay de investigaciones en esto, por lo poco que se puede ver socialmente, hay evidentemente el ascenso de una poderosa burguesía indígena, por ejemplo, en la zona centro del país, muy fuerte, y hay el ascenso de una importante clase media indígena también. Y ahí pasa lo que pasa, si no, caeríamos en un racismo medio raro, pasa lo que pasa con toda la sociedad ecuatoriana. La clase Claro. media se está derechizando. Y entonces, si me dirías a mí, ¿quién representa más? Lo digo como una hipótesis, ¿no? Más que no quiero ser categórico en esto porque hay que pensarlo mejor. Pero si me dirías, ¿cuál sería la hipótesis de quién está leyendo mejor a sus bases? Yo te diría que son esos dirigentes de las organizaciones de segundo grado o de gobiernos locales que les dijeron no, con el correísmo no, porque entienden que sus bases son anticorreístas. Son esos asambleístas que ahora se venden a Noboa, porque ahí hay una cosa que es cierta, o sea, y así funciona el movimiento indígena. El movimiento indígena es muy orgánico. Los líderes difícilmente se mandan solos. Los líderes difícilmente representan solo a su persona como un particular individuo que entra a negociar. Eso es muy difícil, pasa. No voy a decir que no pasa. Pero en la estructura organizativa del movimiento indígena es muy raro que no estén representando sus bases. O sea, quizá ahí debemos cambiarnos las preguntas, digamos, en el sentido de, o sea, ¿en qué medida? Más bien preguntarnos con más detenimiento, ¿en qué medida cuando un asambleísta de Morona Santiago, que es una provincia y en donde sus parroquias indígenas votan sostenidamente y mayoritaria y absolutamente a la derecha, ¿en qué medida un asambleísta de Morona Santiago se va a ir contra sus bases diciendo, no, no, yo me pacto con el correísmo? Creo que esa gente es la que está leyendo mejor lo que pasa con el movimiento indígena. David, si es un estado prendario, evidentemente las bases tienen esa concepción, es decir, buscar un poco que me den algo, no entender como derechos, sino como dádivas. Fíjate que a una vez un subsecretario de Educación de Guayas me decía, mira, cuando el MPD sale de la calle a hacer relajo, ¿verdad? Hace bulla en la época que el MPD hacía realmente convulsión social, ya venían a mi oficina 3 o 4 dirigentes del NPD bien corbatados a negociar. Es decir, en el fondo, lo que querían es prendarios que le den cosas, ¿verdad? Para soltar la lucha en las calles. No era exactamente lo que estaban peleando, sino prebenda. Y tú ya lo has dicho, las universidades, la FESE, la FEWE, que fue controlada por ellos, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta que eso a nivel de MPD, a nivel del movimiento indígena, hay unas bases que son prácticamente, digamos, se ilusionan por las dádivas que se pueden dar y que muy bien la derecha lo ha logrado. Y además, como tú estás diciendo muy bien, esos dirigentes que nacen de esa estructura responden un poco a esa realidad, porque si no se quedan también un poco sin piso, ¿verdad? Pero hay una cosa que quería preguntarte, ¿qué pasa con Leonidas Issa? Porque Leonidas Issa hace un trabajo diferente, presenta por lo menos, respetando el orden jerárquico y el orden organizativo de la CONAIE, presenta una visión diferente, más sólidamente de izquierda, y se une Churuchumbi de alguna forma en esa tesis. Me parece, quisiera tu opinión, que se quedan un poco solos, porque es una posición que no responde a la mayoría. Porque lo que dice, termino con esto, lo que dice Leonidas Issa es que a mí me dio la autorización para tomar decisiones. Eso lo logró, pero en definitiva casi nadie estaba con él. ¿Cómo ves tú ese aspecto? O sea, bueno, en principio, o sea, creo que si miras la larga duración para ver qué es lo que ha pasado con el movimiento indígena, y yo me refería mucho, como te decía, que no podemos ver al movimiento indígena como el mismo movimiento indígena de los 90 por un montón de razones. A veces creo que nos quedamos con esa imagen que puede terminar convirtiéndose en una imagen nostálgica del movimiento indígena. Lo que ocurría en los 90, o sea, el punto básico es todo movimiento social, no solo el movimiento indígena. Todo movimiento social siempre tiene distintas tendencias políticas a su interior, porque un movimiento social es diferente a un movimiento político. Un movimiento político tiene fundamentación ideológico-política,
No siempre, pero en principio se supone que hay una fundación ideológico-política y entonces por eso un partido, un movimiento político tiene una adscripción. Aunque digan que no, siempre van a terminar teniendo una adscripción ideológico-política. Los movimientos sociales, por principio, no, porque los movimientos sociales están buscando reivindicaciones de carácter colectivo para un grupo. Entonces, lo lógico es que ahí coexistan, en función de esas reivindicaciones, distintas posiciones. Entonces, en el movimiento indígena, posiciones ideológico-políticas, quiero decir, ¿no? En el movimiento indígena siempre ha habido posiciones de izquierda y de derechas, o sea, siempre ha habido, ¿no? No siempre se ha hablado del ala de derecha del movimiento, siempre, siempre. ¿Qué es lo que me parece que ha cambiado? Es que en los 90 el ala izquierda del movimiento indígena era dominante, era mayoritaria. Y por tanto, el ala de derechas tenía algún espacio, pero no podía hegemonizar la dirección del movimiento indígena. Me parece que esta larga crisis que vienen viviendo ya desde hace casi 2 décadas, porque al final es de eso, son casi 2 décadas, si te pones a pensar en que si tomamos como fecha del desate de esta crisis del 2003, cuando asumen el poder con Gutiérrez, es una crisis de casi 2 décadas. Me parece que esta crisis fue decantando y creo que con el correísmo esto ocurrió de una manera mucho más acelerada, no por el correísmo, no vamos a caer en es culpa de Correa, esto es por las dinámicas internas del movimiento indígena. Esto fue decantando mucho más rápido hacia una hegemonía del ala de derecha del movimiento indígena. Entonces, en ese contexto, Leonidas Diz ha sido, yo lo he dicho siempre, ha sido un hábil dirigente indígena, como no se había visto en mucho tiempo, porque de alguna forma, a pesar de su clara posición política de izquierda más radical, etcétera, por su visión más progresista en últimas, en la interpretación más moderada, a pesar de eso, él ha hecho un trabajo por tratar de mantener los equilibrios dentro del movimiento indígena en torno a estas distintas posiciones. Y en buena medida lo logró, es decir, hay varios signos, ¿no? Los levantamientos, en donde requieres que estas diferencias queden de lado para que haya una sola cohesión organizativa desde la escala comunitaria hasta la escala nacional y pueda, porque eso implica una movilización, ¿no? La derecha no suele entender estas cosas, ¿no? La derecha siempre te dice que le están pagando. Entonces, pero no, el movimiento indígena tiene una estructura tan sólida en términos organizativos por esta capacidad que tienen de movilizarse desde el nivel comunal hasta el nivel nacional. Entonces, pero para eso requieres que precisamente las diferencias se suprimen y las grandes demandas del movimiento sean las que comanden y dirijan la movilización. Los dos movimientos, los levantamientos mostraron eso, ¿no? Leonidas Issa, sobre todo en el del 22, que fue liderado por él, tuvo esa capacidad y ese equilibrio, de equilibrar las distintas fuerzas y poder llevar el movimiento hacia allá. Y en la elección, en donde de manera mucho más relativa, porque ahí no lo logró con tanta fuerza, pero en la elección última logró que al menos una buena parte de las bases del movimiento indígena voten por su candidatura, a pesar de que evidentemente había tensiones internas precisamente por su posición y porque los sectores de derecha del movimiento lo acusaban de correísta, pues, ¿no? Ha logrado mantener el equilibrio, pero me parece que este último golpe del Pachacuti quizá le pone en un predicamento muy difícil de lidiar, en el que tal vez esta habilidad por mantener el equilibrio al interior del movimiento ya no le funcione del todo. Exacto. Sí, tenemos pocos minutos, pero es importante que esto se traduce, esta claridad de una tendencia más hacia la derecha, se traduce claramente en el acuerdo que hace el ministro de la Gasca con dice él, con los 9 de Pachacuti. Es decir, pero eso, como tú mismo lo adviertes, es un golpe demasiado fuerte, tanto para la CONADE de Leonidas Issa como para Churuchumbi. Es decir, se descuadró todo. ¿Por qué? Porque, mira, a mí me llamó la atención, y también quisiera un comentario respecto a eso, que inmediatamente que se proclama el resultado de las elecciones ganando el señor Noboa, Pachacuti lo aprueba y se sale de la unidad prácticamente, igual que Reto, se sale de la unidad y la dejan sola a Luisa González con el criterio del fraude y todo lo que están tratando de demostrar. Pero eso es dramático, es decir, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué unidad realmente había? ¿O era solamente la unidad que quería Leonidas Issa y que quería Churuchumbi? Pero se dan cuenta que no tienen fuerza,
en sus bases para sostenerla. O sea, pero creo que ese era un impasse que se podría subsanar, porque yo te digo, es mi percepción. A mí me parece que la denuncia del fraude fue un error estratégico y político tremendo. Además, no de toda la Revolución Ciudadana, pero ten en cuenta que inclusive líderes de la Revolución Ciudadana reconocieron a Noboa y no suscribieron la tesis del fraude. Me parece que con el golpe que recibimos, sí, todo el mundo podía desbandarse, pero era un impasse que se podía subsanar en un ánimo de retomemos la unidad, vamos a la resistencia y a defender los intereses de las grandes mayorías, es decir, como unidad. Evidentemente, el que esto no haya ocurrido es la muestra de que no se puede nomás. Pero por otro lado, yo te digo, a mí me sorprenden los sorprendidos, querido Pepe, porque Pachacuti viene haciendo esto desde hace rato. O sea, yo te pongo el punto de inflexión del último periodo, para no pensar en otros. El último periodo, el punto de inflexión es Trujillo. Trujillo era un intelectual orgánico del Pachacuti, un hombre sumamente cercano al Pachacuti y que estuvo rodeado por gente del Pachacuti, incluyendo, tristemente, porque eso me parece que es un episodio muy triste para el movimiento indígena, incluyendo la presencia de Lucho Macas en ese consejo de participación, Exacto. que es el punto inicial del desastre nacional que estamos viviendo. Y después la del pacto con Lazo y el pacto con Moreno. Estuvieron con Moreno. O sea, tenían a gente que era funcionaria del gobierno de Moreno cuando ya Moreno se reunía con los banqueros, se había entregado a los Estados Unidos, estaba devolviéndole la seguridad a los Estados Unidos, a los servicios de inteligencia, en fin. Es decir, vuelvo sobre esto. Hay que empezar a darnos, como se suele decir en un cliché casi de la política, hay que empezar a darnos un baño de verdad en las izquierdas. Y entonces digo, esto ha sido sistemático. Lo extraño, o sea, en todo este proceso, lo extraño fue que en la campaña electoral hayan llegado a un acuerdo con la Revolución Ciudadana. Y mira cuánto duró. O sea, duró un suspiro. A la vuelta de la esquina ya se pusieron del lado. Además, no se están poniendo del lado de cualquier derecha, Pepe. Es la peor derecha que uno puede imaginarse. Y lo más triste, ¿no? Porque realmente es un proyecto neoliberal fascista, terrible, ¿no? Entonces creo que es doloroso entenderlo, porque hay razones para entenderlo, como hemos planteado aquí en este programa de Échale Mate, pero tenemos que ser realistas, esa es la realidad, y sobre eso tenemos que bregar de aquí en adelante, y ojalá pueda hacerse desde la resistencia, ojalá tengamos fuerzas para poder luchar y resistir, porque se nos vienen tiempos muy, muy difíciles. David, muchísimas gracias por tu predisposición a siempre apoyar a colectivos y escuchar tu voz y tus criterios que son siempre muy aleccionadores y realmente de mucho valor. Muchas gracias, David. Un abrazo grande. No, encantado, te agradezco a vos más bien, Pepe. Un abrazo también. Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha.